hacer esto que estamos haciendo ahorita, la presentación. Vamos a trabajar con lo que es la toma de conciencia y respiración, porque eso lo vamos a hacer énfasis en toda la práctica y reforzar algunos temas en particular. Viene el espacio donde entra Vicente, que va a ser sobre la anatomía, articulación y zonas musculares de mayor relevancia en este grupo de asanas. Principios de agonista y antagonista y cómo hacerlo, en tal caso cómo identificarlo dentro del grupo de asanas también. Entra Israel con el movimiento en el área donde se vaya a trabajar en particular para reforzar ya lo que Vicente les acaba de mencionar. Luego pasamos con análisis del movimiento. Ojo, todo esto va a ser teórico y práctico porque vamos a estar parados, sentados, agarrados, moviéndonos. O sea, en ningún momento nos vamos a quedar aquí sentados y ya, sino que vamos a estar en movimiento constante. Bien, en mi parte vamos a hacer prácticas progresivas, complementarias. La idea tampoco es que se cansen tanto, pero sí va a haber movimiento, sí va a haber exigencia, o sea, sí va a haber. Y bueno, adaptaciones, autoajustes, todo lo que tenga variaciones, todo ello lo vamos a usar. Vean que hay implementos en todo su alrededor, todo lo vamos a usar. ¿Ok? Ya no va a ser típico bloquecito en el piso para sostenerlo, no, te va a ser para otra cosa más. Y listo. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Miren esta toxicidad. Ok, no, acérquense. Sí, pero no. Ok, entonces bueno, vamos a dar inicio a lo que es el proceso de la toma de conciencia. Vamos a ubicarnos cómodamente. Ahí donde te encuentres, si quieres, colócate un poquito debajo para que lo tengas cómodo. Y es opcional. Van a llevar su mano derecha a la zona del esternón. Vamos a alargar la espalda. Tóquense. Mano izquierda a la zona abdominal. Simplemente palpar. No vamos a presionar, no generen tensión, relajen hombros. La mano derecha va a sentir cuando hacen su inhalación, cuando buscan expandir, crecer. Buscamos ensanchar. Conocida también como una respiración expansiva. Y al exhalar, la mano izquierda percibe cómo libera, cómo entregamos. Esa mano izquierda que toca la zona abdominal es para percibir también lo que es esa energía lángana, liberadora. Traten que la inhalación sea en la parte más alta. Por el momento solo lo hacemos nariz. Por ambos canales y la pingala. No dejen de percibir y palpar. En este momento estimulamos un poco nuestro sistema kinestésico y a su vez el auditivo, de escucharnos a nosotros mismos, de sentirnos. La respiración nos trae el presente, por lo cual me ubica en el aquí y en el ahora.
vuelvan a retener. Tomen de forma gradual y háganlo un ciclo completo. Ambas retenciones. Considera como andar con vaca y bajir con vaca. Retención al inhalar como al exhalar. La inhalación va a ser el recordatorio de alargar a su espalda. Crear esa línea imaginaria entre la coronilla y la zona del perímetro. Un torso amplio. No hay cantidad, no hay cantidad. Solo nos sentimos presentes. Liberen cuidadosamente sus manos sobre las rodillas. Y vamos a girar las palmas proyectadas al cielo, manteniendo esa posición de recibir. Traten de que no haya presión, que se mantenga la suavidad. No hay tensión en las manos. Si existe alguna incomodidad, vamos a tratar de sostenerla, hacerla consciente. No dejen que les invada en este momento, la sueltan al exhalar. Permitan que el pensamiento se ancle, solo que sea pasajero, como su ciclo de respiración. En su próxima inhalación vamos a elevar los brazos al cielo, por delante, para así conectar palmas por encima de la cabeza. Déjenla allá arriba. Eso que están tomando del cielo, es lo más elevado, lo universal. Al juntar sus manos, junten las yemas de los dedos. Traten de que no haya presión en las palmas de las manos. Hay un leve espacio entre las palmas. Eso quiere decir que todo el borde de las manos tiene una conexión. Y en este momento traigan a su presente lo que hayan querido, lo más elevado, lo universal. Un deseo, una razón, una intención. En su próxima exhalación, vamos a empezar a traerlo a este plano terrenal. Vamos a llevar esos pulgares a la altura del pecho y corazón. Lo traemos
traemos a este presente o más lo llevamos hacia el ser. Acompañado de la razón e intención que nos trae el momento presente. Esa razón que fue el punto de partida. No tan solo el por qué, sino el para qué. Tomando en cuenta que el tiempo, lugar y circunstancia que sea esa sensación de cada yema de dedos, como se toca en sí. Permitan ese espacio dentro de sus manos. Borde en la parte baja también se toca. Allí reside una luz. Puede ser perceptible o no, pero que sea desde la intuición. Proyectenla desde su imaginación y reténganla por un momento. Un mood de oración también es un mood de agradecimiento. Un mood de reverencia. En un momento vamos a entonar un mantra. Ustedes me van a acompañar con la sílaba sagrada, que en este caso es conocido como el Om. Y yo continúo con la pronunciación del mantra, que va a reverenciar a todo maestro espiritual, esté o no en este plano. Vamos a inhalar profundo. Este mantra tiene por significado el agradecer y reverenciar a todo maestro espiritual que con la antorcha de conocimiento libera a todas las almas perdidas de la oscura ignorancia. Desde el corazón, su intención, esa luz, eso universal que hemos tomado y retenido en este momento, entendiendo que no me pertenece del todo, lo vamos a entregar, lo vamos a ofrendar y vamos a agradecer, reverenciando a cada uno de los presentes, tan solo pronunciar la palabra Namaste. 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 Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Les recuerdo Anjali Mudra o Atma Anjali Mudra, el saludo del alma es conectando las yemas de los dedos, tratando de que no haya tensión. No es esto. Esta presión la hacemos cuando vamos a hacer torsiones. Esto. Sostenemos algo. Por eso dice saludo del alma. O sea, desde mi ser hacia tu ser. Siempre hay una entrega. Y esa entrega se sostiene allí. ¿Ok? Es palpable a la vez. No lo palpamos. Entonces es por eso que no hay tanta presión. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bienvenidos a los profes. Vicente, ya conocen al profe Vicente, profe de anatomía. También profe Israel, profe de conciencia de magnetismo corporal y de muchas otras cosas.
va a haber el espacio de break al mediodía. ¿Okay? Igual, entre 12 a 12 y media, nosotros les vamos a estar avisando. Entonces, para que estén atentos a eso. Ahí te vamos dando señas. Y si nos apegamos a las ventanas un momentito. Ahora nos emocionamos, no habla mucho. No, bueno, más bien hay que empujarlo para que hable más, porque no habla. Creo que En 10 minutos ya te vas a en media hora estamos listos con ese break, tranquilo. Vayan calentando esa pista. Bueno, chicos, creo que casi todos nos conocemos, los que no. Mucho gusto, mi nombre es Vicente Calles. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía de estas asanas, vamos a empezar a identificar cuáles son las articulaciones principales de estas asanas, las que protagonizan esta película. ¿Ok? Pregúntenme, le entramos por un lado, si no me sé por ese lado, le entro por el otro lado, si se me acaban los lados, llamo a Israel. Si se nos acaba Israel, llamo a mi esposa que es traumatóloga, está allá afuera. Alguien la pega y alguien se las hace. ¿Ok? No sé. Bueno, empecemos con este cambio. Vamos a ver qué asanas son estas en criollo. La primera es triángulo, ¿no? Uttam Pristasana. Lagarto, exactamente. La Rayasana. El bailarín. Hanumanasana. El nombre la han inventado. Pero sí, conocía como el split, ¿no? En Sagitario. Creo que todos, no tengo que hablar nada de planos y ejes, ya todos conocen más o menos cuáles son los movimientos, sin embargo, no voy a entrar en ese tema, ¿ok? Ya lo he dicho. Pero sí voy a explicar más o menos cómo se usa ese conocimiento del plano. Pero vamos a empezar reconociendo que todas estas asanas, como lo dijeron, Trikonasana, Uttam Pristasana, Rayasana, Hanumanasana, son asanas donde su protagonista, ¿quién es? La cadera, ¿no? Vamos a pasar a identificar cómo es una cadera, qué conforma una cadera. A ver, la unión de La fémur, el hueso coxal con el fémur, ¿no? Coxal más fémur, eso es una cadera. Quiero dejar muy claro porque hay gente a veces en práctica que uno dice, no, me molesta la cadera y se está agarrando aquí arriba. Así que no puedo mover la cadera, entonces está haciendo así, ¿qué puedo hacer con la cadera? Porque me duele la cadera. Entonces no sé qué. Vamos a estar claro que es quien hace este movimiento. Vale. ¿Cómo está conformada? Una esfera y una fosa. Ya, quienes han visto clases conmigo están diciendo que PLS, este tipo va a otra vez de eso. Pero bueno, todo. Vamos a entrar para el tema de biomecánica y después nos vamos a las asanas. Entonces síganme la idea primero, para ir aclarando y quienes no saben o quienes pasaron el curso, pero porque escogieron una asana de hombros, no les tocó de cadera, les fue bien. Vamos a repasar eso. Ok, entonces una fosa, una esfera, una pelota que está dentro de una fosa. Eso me quiere decir que tiene mucha movilidad. Ok, pero como está tan profunda, vamos a sacrificar un poco de esa movilidad para dar estabilidad. La cadera es mucho más estable que el hombro, que también es una esfera y no una fosa. Cóncavo, una zona cóncava, que es el hombro. Vamos a ver la semana que viene, pero aquí sí entra dentro de una fosa, la fosa acetabular, y se coapta ahí, tal cual es sellado el vacío. Se chupa eso ahí, cuando vamos a operar y la sacan suena también como destapando una botella de vino, que tomen esa bebida pecaminosa. Y cuando la meten vuelve a sonar, porque va sellada el vacío, ¿ok? Tiene todos los movimientos que puede hacer la persona. Puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia atrás, puedo ir hacia un lado, hacia el centro, puedo ir hacia adentro, puedo ir hacia afuera. Flexión, extensión, abducción, rotación externa, rotación interna. ¿Por qué? ¿Para qué tengo yo la cadera y por qué puedo hacer todas estas asanas? Porque yo tengo que adaptarme al entorno. Yo tengo que... ¿Por qué el yoga es tan bueno a las pobres señoras que vienen, que son mayorcitas y dicen, uy, la vida me cambió desde que empecé a hacer yoga? Mire, señora, ahora yo puedo subir las escaleras. Porque en algún momento la pusimos a hacer Uttam Pristasana y Natarayasana, que son asanas que están en este plano.
mejoró, mire, yo subo la escalera mejor, qué fino. Por eso hay tanto movimiento, pero también hay tanta estabilidad ahí, ¿ok? Vamos a hacer aquí lo que dice el profe Joan. Anatomía, articulación. Ok. ¿Qué músculos rodean esta articulación de la cadera? Anteriormente, tenemos el cuádriceps, que es un músculo biarticular, ¿verdad? Inicia en el fémur, termina aquí abajo, pero no todos. Hay uno de ellos, el recto femoral, inicia aquí arriba en la espina ilíaca anterior superior, que ustedes mismos se pueden tocar, se llama supraespilíaca, y empiezan a bajar hacia adelante, y van a sentir que sale un chichoncito ahí, una protuberancia, ¿sí? El nombre bonito, poético, espina ilíaca anterior superior. No tiene gracia, ¿ok? Una espina que está arriba y ahí va, tal cual. De ahí sale ese recto, se va hacia adelante y llega por debajo de la rodilla, es decir, que tiene un efecto tanto en la cadera como en la rodilla. Ese músculo, los músculos que están aquí adelante, en general hacen flexión de la cadera. El cuádriceps. Y está otro, el psoas. El psoas inicia en la última vértebra torácica, baja por aquí bien interno y llega hasta aquí arriba, ¿no? Hasta cerca de la cadera, donde inicia la cadera. Usualmente, no sé por qué, en verdad, pero la gente piensa que es el músculo del alma, y empieza a meterse con el pobre psoas como que si él es el salvador de toda nuestra existencia. Es un músculo más y lo suelen pegar también con el ilíaco. El ilíaco, si yo tengo, el rojo no sirve, si yo tengo esto aquí, mis vertebras aquí, vamos a ver que esta es la última torácica, inicia aquí. Esta es la cadera. Inicia aquí. ¿Verdad? Él es el psoas. Dentro de la cresta ilíaca sale otro músculo que lo acompaña, va al lado de él, en el dibujo no quedó muy bien, pero el otro músculo que lo acompaña, él es el ilíaco. Y llega un mismo tendón. Entonces, como comparten ese tendón de inserción, suelen compartir, los suelen pegar. Son ilíacos, como nosotros, pero vamos a estar claro que son distintos, ¿ok? Son los principales músculos que hacen la flexión. El psoas sí solamente atiende a la cadera. Hay autores que suelen decir que tienen cierta influencia en los movimientos de la columna, pero son sinergistas en realidad. Pues, casi no tiene, porque la palanca, como está, como donde se origina y donde termina, es como parece la mano de Jesús, un momento. Si él está ahí y yo estoy aquí, a lo mejor si el psoas estuviera así con respecto a la columna, pudiera ser otra cosa, pero en realidad la columna está aquí y el psoas está aquí. Entonces yo no lo puedo jalar mucho del lado, ¿verdad? Entonces más bien si él se echa un poquito para atrás, yo podría como medio ayudar ahí, pero no voy a hacer la gran cosa, ¿verdad? Gracias. No voy a hacer mucho, entonces es más bien como un sinergista, ¿no? No hace mucho con la columna que siempre lo quiero meter como se inclina lateralmente. Se ve más que todo como en este tipo de torsión que vas para encontrar eso. Si tú haces esto, aquí podría generar. Pero ahí podría, ahí está haciendo algo más, ahí en eso que estás haciendo, más bien se estaría estirando por la extensión que estás haciendo en la cadera. Si yo tengo algo aquí, y empiezo yo, como desde adentro, a lanzar el hueso para acá, que estoy corriendo con la franela, se está estirando, es lo que estoy haciendo es estirando. Hay músculos más fuertes, mejor diseñados, con mejor palanca a los lados del cuerpo para hacer esto que el bendito psoas. Entonces, psoas. No me manden mensajes como que, profe, que hacer cosas. Que me ha pasado que me lo mandan y digo, posas, ¿serán las posaderas? Claro. Entonces, esos son los principales músculos que hacen la flexión. Hay otro músculo, hay un músculo que voy a hablar aparte de él, que tiene gran trabajo en la cadera, más que el psoas,
y nadie quiere hablar de él. Y tiene como 8 funciones, no, 8 no, pero tiene, hace muchas cosas y es un músculo que se llama sartorio. Todo el mundo habla del psoas, del cuádriceps, pero el sartorio, como el pano no se ve, perdón, cuando está en la playa, él no es un músculo superficial, es un músculo voluminoso, bonito, que vea mi pierna saludable, nadie le para. Pero el sartorio, el nombre que viene de sastre, de coser así, ese músculo hace todo esto. Todo lo que estoy haciendo aquí hace ese músculo. Por ejemplo, ¿qué movimientos hay aquí? ¿Quiénes han estudiado? Rotación externa Y flexión. flexión, Y un poquito de abducción. O sea que el compadre tiene full trabajo y nadie le para, porque él inicia aquí afuera, se va transversalmente hacia adentro y llega a una unión de varios tendones que ocurre aquí abajo, que se conoce como pata de ganso. Usualmente los corredores les suele molestar mucho, sobre todo cuando empiezan a correr con cierto desbalance en el tobillo. Empieza como este tema que hice con la franela, con el ejemplo que dio mi compañera allá. Ocurre aquí. La pata de ganso se inflama y parte de la pata de ganso es ese músculo que nadie le para. ¿Por qué? Él se puede ver un poquito por aquí arriba, pero después se pierde dentro del cuádriceps y vuelve a salir de aquí. Pero si yo tengo algo que va así, obviamente él cuando se contrae hace esto. ¿Sí lo ven? Ok. Y participa, si llega por debajo en la pata de ganso, obviamente participa también un poco como sinergista en la flexión de la rodilla. O sea, con 3 movimientos en la cadera y 1 en la rodilla. Hace full cosas, ¿no? Hace bastante. Vamos. ¿Se me siguen la idea hasta ahora? La flexión es más fácil, por eso empecé por ahí. Extensión. ¿Quién hace la extensión de la cadera? La extensión de la cadera, y obviamente vamos a entender aquí que esa relación flexión-extensión, porque muchas veces también ¿cómo le va? Porque muchas veces uno está haciendo, uno como practicante o como instructor, estamos haciendo un asana y por algo que voy a explicar ahorita, tú le dices a la persona, mantén la pierna adelante, mantén la pierna adelante estirada, estírala. Más de ahí, estírala. ¿Sí o no? Sí. Entonces la corrige, te diste la vuelta, pero está aquí. Ya vamos a explicar por qué ocurre eso. ¿Qué músculo hace la extensión? El famoso, el de la novela, el que todo el mundo quiere. Isquiotibial. Isquiotibial o isquiosural. Expliquemos la novela, isquiotibial, como se decía antes. Ese músculo inicia en el isquión. 2 de ellos terminan en la tibia, el bíceps, que es el más lateral, el más externo, termina en el perneo. Por eso ahora le dicen isquiosural. Lo importante es entender la función del músculo, ¿qué hace? Si inicia en el isquión y termina en la tibia, también ya empiezo a ver que guarda relación con cadera y con rodilla. ¿Ok? Flexiona la rodilla, extiende la cadera. ¿Vale? Buenísimo. Él es un músculo antigravitacional. Él está todo el día trabajando para que tú no colapses al 9.8 que te está empujando constantemente. Entonces, es un músculo que suele cortarse. Bueno, es un músculo que si tú estás todo el día achantado, estás todo el día sentado, no. Si estás todo el día sentado trabajando, produciendo, creando contenido, él se apaga. Por decirlo de una forma bien exagerada y bien grosera. Vamos a decir algo. Él dice, este pana no me está utilizando, yo me acuesto aquí también, chillando aquí, lo rechazo aquí, mientras que él se decide hacer algo por su vida. Entonces él tiende a cortarse. Es una de las razones por las cuales siempre que bajo una práctica, cualquier persona, sí, yo corro, yo hago de todo, y cuando ve, igual aquí. ¿Sí o no? Él hace entonces extensión de la cadera y flexiona la rodilla. Seguido a esto, el principal extensor
extensor de la cadera es el glúteo, pero recuerda que hay 3 glúteos. Como que mayor, o mayor, medio y bajo. Bajo. Menor, mayor, Menor. menor, mayor. Debe estar como un abanico aquí atrás. El mayor está aquí, el medio está por debajo un poco más diagonal y el corto, menor, está un poco más vertical. ¿Ok? Entonces, cada uno va a tener una función distinta sobre la cadera. Comparten la función de la extensión, sobre todo el mayor y el medio. El menor no tiene mucho que ver ahí. ¿Ok? El principal extensor es el glúteo mayor, el que más se ve, el más superficial. Y es un músculo que es, como dicen por ahí, opuesto y complementario con el isquiotibial. Son fibras rápidas, es más que todo fibras rápidas. Es un extensor que necesita ser fuerte, uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano, debería. Es el glúteo es el músculo más fuerte del cuerpo humano. Ok, debería de ser. Porque también el mismo tema del estilo de vida, estar sentado todo el día, suele crear, algunos fisioterapeutas dicen que la enfermedad es que se duerme el glúteo, en inglés, la cosa en inglés. Hay otros que ya están diciendo que no es que se duerme, otra novela por ahí. Pero el hecho es que él es llamado también a trabajar con altas intensidades, o sea, llevándolo a posiciones extremas, es donde él es solicitado, sobre todo si es llamado dinámicamente. Hanumanasana, por eso lo mencioné aquí, Lisa. Si yo hago Hanumanasana, iba a empezar por aquí, pero bueno, la cosa sería así. Vamos a adelantar algo. Hanumanasana no es un asana activa dinámicamente. El piso me está creando un tope, ¿verdad? Y yo más bien me estoy esparramando sobre él. Si tomamos más adelante, como seguro las mencionaba el profe Israel, el glúteo no va a ser mucho ahí durante algún momento de la práctica. Durante un momento de la práctica, dependiendo de la persona. A mí sí me haría full porque yo no paso eso. Yo sí tendría que trabajarlo mucho. Por eso digo que va a depender de la persona. ¿Okay? Pero esas personas que son bailarinas, que tienen Hanumanasana completamente, decirle, ¿estás trabajando tu jay? No estoy trabajando nada. Chileando ahí, porque el piso le creó ese tope y ella tan solo llegó ahí, en algún momento contrajo algunos músculos. Es como que yo llegue, contraigo algunos músculos para ponerme aquí con Amelia, pero ya aquí yo dejo que Amelia, que es el piso, me sostenga y no estoy haciendo una actividad con mi vida. ¿Sí me descacha? Sí, pero yo soy profesor. Segunda ley de Newton. Toda fuerza tiene una contraria con la misma intensidad y la igual le pone. exactamente. Ok, estos son los principales extensores. ¿Qué pasa con el isquiotibial y con el cuádriceps? Hay un fenómeno biomecánico, o algo que se llama, biomecánicamente se llama insuficiencia mecánica. Ok, acuéstese boca arriba para explicarle insuficiencia mecánica, por favor. Un momento. Ocurre con músculos que son biarticulares. Biarticulares, que atraviesan dos articulaciones. No va a ser muy intenso porque estamos empezando, tienen la pista reventada todavía. Lleven la rodilla hacia el pecho sin agarrarla con la mano. ¿Cualquiera de las dos? Sí, sí. No pasa nada. Cualquiera de las dos está bien. Ok, vean la mayor intensidad que pueda llevar esa rodilla hacia su pecho. Palabra cierta. Ok, vean la altura en la que está la rodilla. Y ahora extiendan, llevando la planta del pie hacia el techo, extendiendo la rodilla a su máximo. Extendiendo la rodilla al máximo. Bajó, subió el fémur. ¿Está más arriba o está más abajo? ¿Está más cerca del pecho o más lejos del pecho? Más lejos del pecho. Ok, extiéndese un momento, por favor. Eso se conoce en biomecánica como insuficiencia mecánica.
Tengo mucha insuficiencia en el fémur. Y esa es una de las cuando tu músculo no tiene la capacidad para hacer, llamando fuerza, llamando capacidad a lo que puede ser fuerza o puede ser flexibilidad, vamos a hablar de estas dos en estos casos. Si yo no tengo la fuerza y la flexibilidad, en este caso vamos a hablar en la extensión de rodilla y flexión de cadera, en el que hicimos. Cuando yo contraigo aquí y tengo la rodilla flexionada, puedo llegar más alto porque el músculo se está concentrando en realizar una sola función, que es esta. Puedo dedicar todas las fibras musculares a realizar esta actividad. En el momento en que yo lo solicito a él, le mando la señal, actívate para que contraigas esto, él va a perder fuerza en el otro punto. Yo tengo a Melio por aquí, tengo a Jesús por aquí. Si nada más tengo a Jesús y solamente estoy agarrado, ya puedo jalar a Jesús fuerte. Pero si me dicen, jala a los dos, pierdo un poco la capacidad de trabajo. ¿Ok? Y su contraparte, el isquiotibial, por atrás, va a pasar lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que yo esté aquí, independientemente de qué asana sea, ya sea Hanumanasana o sea otra, si yo estoy aquí con la cadera en bastante extensión y tú me dices a mí, flexiona la rodilla, hasta ahí llegué. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo sus dos funciones, le estoy pidiendo que extienda la cadera y que flexione la rodilla. De aquí yo no paso. Ojo, quizás el compadre que está ahí arriba sí, porque ya sabemos que él es un gimnasta frustrado. Ya sabemos que él tiene mucha capacidad muscular y que puede hacer esas cosas. Esto no es para practicar los demás, por eso nada más mencionar. Obviamente, si yo me pongo aquí, sí puedo llegar activamente y dinámicamente. Es aquí, ¿verdad? Tengo mayor capacidad porque es lo mismo que está pasando aquí. Por eso, cuando uno hace hasta Pranayasana, entonces flexiona, estira, o sea, o estiro una, o flexiono la otra, o empiezo a compensar. ¿Sí? O, ok, bello aquí, hermoso. Flexiona, es extensión y rótala hacia afuera. Eso quiere decir, bueno, suéltala. ¿Qué hago con ella? A lo mejor la tienes aquí y te dice, suéltala. Porque la insuficiencia mecánica se está dando ahí. Ahí ya te está avisando que tú no tienes una de las dos capacidades. Puede ser fuerza o puede ser flexibilidad. Ahí sí tienen que hacer un test. Pueden hablar en la segunda hora con sobre ese tema. ¿Y lo contrario? ¿Ah? ¿Y lo contrario? Lo contrario sería, para entenderte. O sea, ¿y si tengo la capacidad? Si tienes capacidad no va a pasar nada. Sí, pero anatómicamente, ¿qué está sucediendo? Anatómicamente, ¿qué está sucediendo? Cuando yo puedo mantener y puedo ir a... Está sucediendo que tienes la capacidad, que es la fuerza y la flexibilidad para trabajar y desempeñar la labor neurológica que tú le estás mandando al músculo. Recuerda que todo parte de una idea de un sistema, del sistema nervioso. Si yo le mando al músculo que se exprese, yo tengo una idea. Yo quiero hacer Hanumanasana. Vamos con Hanumanasana. Yo quiero hacer Hanumanasana. Mi cuerpo sabe cómo hacer Hanumanasana porque tengo una imagen de aquí de cómo es Hanumanasana. Esto pasa en el sistema nervioso. Se manda la señal a Hanumanasana. Okay, mira, los músculos mandan la señal al cerebro. Vamos a decir que estás medio lesionado. Mira, él está medio lesionado, él no puede hacer Hanumanasana ahora. Eso llega al sistema, al encéfalo, y el encéfalo es el centro integrador. Él tiene como decirte, esto es bien comiquita, pero imagínate, él tiene aquí la foto de lo que tú quieres hacer y la información que le mandó los músculos. Dice, oye, no, mira, ya está lesionado. Él agarra las dos cosas y manda la respuesta al músculo. Él puede hacer esto con lo que tiene ahorita. ¿Me explico? Si el encéfalo recibe la información de los músculos que dice, mira, ya vas a Hanumanasana si me lo estás esperando. Ojo, pila, ni de vaina lo voy a hacer. Pero si el encéfalo recibe la información de los músculos de que está bien, mira, sí, calentó, tiene el checklist, por decirlo, calentó, las caderas están perfectas, las rodillas están perfectas, la columna lumbar está perfecta,
puede hacer Hanumanasana. Él quiere hacer Hanumanasana. Él agarra así y manda la información a los músculos. Todo esto ocurre en menos punto y algo de segundo. Y ocurre una bailarina haciendo un split perfecto, hermoso y bello. Entonces, ¿qué ocurre cuando es lo contrario? Se te da el asana. Se te da el asana sin ningún problema. ¿Sí me explico? ¿Seguro? Sí, sí, no, era a nivel muscular. O sea, ¿Qué ocurre? Para que llegue. Se contrae, en el caso de, estamos hablando de flexión-extensión, se contrae lo justo y necesario, el cuádriceps y el psoas, y se relaja lo justo y necesario, el isquiotibial, para no crear un desbalance en la cadera y se exprese el movimiento como es. Pues en el caso del bailarín, que yo puedo soltar el pie y no se me vaya y mantengo, ¿sabes? Esa cumbre súper arriba, elevado, ahí, o sea, en esa cosa que te sale y te queda perfecto. Es que quiero como entender a nivel muscular, ahí, él llega a su máximo, o sea. Vamos por asanas ahorita y déjame Ok. terminar con lo global y cuando Ok. entremos con las asanas, te voy a llevar con una Karayasana, ¿me dijiste? No, era como O que un asana. en toda, o sea, en toda asana. Que incluye Ah, ambos yo movimientos. pienso, déjame dar mi opinión. Sí, sí, claro. Yo pienso que ella quiere decir que cuando se da la cumbre, manteniendo cierta postura, pienso yo que es porque ya el músculo como tal tiene la fuerza y la resistencia como para resistir esa cumbre. Esa. Hay la deficiencia de la capacidad, pues, o sea, la deficiencia de la capacidad es lo que ella quiere decir, o sea, ya no tengo la deficiencia o la La insuficiencia. eficiencia, tienes la capacidad. O sea, tienes la capacidad, ya creaste la capacidad de llegar ahí, sostenerla, que no se te vaya la pierna, que no se te baje, que no tengas la falta de fuerza, la falta de flexibilidad. Israel. O sea, a ver, la insuficiencia mecánica siempre va a existir. Esa es la primera. Solamente que puedes tener la capacidad de sobreponerte a ella o no. Entonces, que a nivel muscular, cuando esa pierna estaba por allá arriba, lo que pasa es que el músculo va a estar muy recortado bajo contracción. Solo que si tienes la capacidad para mantener esa contracción bajo un músculo muy recortado y con los otros músculos generando mucha tensión, por decirlo de alguna manera, vas a poder sostener. Si no la tienes, vas para abajo. Claro, y eso también va a depender de también cómo esté el cuerpo. Porque si, por ejemplo, tú fuiste, te lanzaste un maratón, viniste y te... Ya va. Pero- Se está yendo por otro lado. No, o sea, Se está yendo por otro lado, por eso di el ejemplo ahorita de lo que pasa con el sistema nervioso y tal. Lo que acaba de decir Israel es tal cual. Siempre hay que existir la insuficiencia mecánica, lo otro es que tengas capacidad. Que tengas capacidad para hacer el asana, para hacer lo que hay en el contexto de eso. Ojo, es válido, pero se escapa un poco a la charla que estoy dando y se me va por otro lado y después viene Israel y tal. No, pero es en serio. Vean Profe, ¿puedo dar una opinión? Manteniendo la pierna como pregunta de cuando estamos en esa posición, para activar ese sobre, activar todos esos músculos del core, obligatoriamente, si tenemos esos músculos activados, esos músculos están calientes, ya hemos hecho todo ese recorrido, la pierna se va a sostener. La pierna se va a sostener. Ya los músculos le llegan. ¿Sí? Será mi aportación. Gracias. Pero sí, claro. No sé, con los movimientos, cuando entremos a esa corazón, a lo mejor voy a ir un pelo más abrero y entramos en materia y todos opinamos, todos hablamos, nos damos la vuelta y nos vamos. Pero voy con la parte, vamos de lo global a lo específico y ahí se va dando, haciendo este pequeño repaso y ustedes mismos me pueden ayudar si quieren. Músculos hace reducción y vamos a dar. Si yo veo que empiezo a hablar y todos se salen los músculos, no, vamos a dar. Pero hagamos este pequeño repaso, por lo menos los músculos que hagan reducción. ¿Qué tipo de abductores? Los abductores, así no metí. Y los flexores, y los flexores. ¿Cuál? Piramidal. El piramidal. El glúteo. El tensor de la fascia larga.
el tema de las asanas. Y la aducción, Johnny, los aductores. ¿Sabes que si lo dices ahí sí está bien? Que si lo dices ahí sí está bien, porque así se llama aductor largo, corto y mediano, si no me acuerdo, siempre alterno los nombres, pero sí se llaman los aductores. El último que tienes que no todo. Banda iliotibial. Ok, lo que quiero que entiendan aquí es un principio. Con estos músculos que están en los laterales, ¿qué ocurre? Vamos a ver, voy a poner este ejemplo y se ve más o menos. Imagínense que yo soy la parte de arriba de la cadera, interna, soy un aductor. Y aquí abajo, mi pie es el fémur, donde se conecta. ¿Sí? El aductor inicia hacia la zona media, a ver, no, inicia aquí adelante y se va hacia adentro. ¿Ok? Está como así. Si la liga se contrae, ¿hacia dónde lleva mi pie? Ya, ¿tú qué eras? Perdón. Yo soy Vicente. Ok. Aquí está el pubis, la pelvis, por aquí arriba. ¿Cómo así? Por aquí arriba, donde inicia el aductor. Y mi pie es el fémur, donde llega el aductor. ¿Ok? Que si se contrae la liga, ¿hacia dónde voy? Y esta es la zona media del cuerpo. Aquí está la zona media del cuerpo. Aquí está la otra pierna, al lado, el otro muslo. Mira cómo está la dirección. ¿Está completamente lateral? No, está diagonal. Está diagonal. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. Del cuerpo, línea media. Hacia adelante, ¿verdad? Anterior. Miren dónde está mi brazo. Es como que estuviera haciendo. Como que estuviera haciendo así, exactamente. Entonces, su principal función es llevar la pierna hacia el centro, a la aducción, hacia la línea media, pero también tiene otra función entonces, porque miren, como dijeron ustedes mismos, está diagonal, está yéndose hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ellos son simetristas un poco en este movimiento, pero si yo me voy mucho hacia allá, ¿qué ocurre? Me creo una resistencia y me lleva a hacerlas nuevamente. ¿Sí me sigue? Claro, como para mantener el cuerpo. Si yo soy el músculo, mira un momento, si yo soy el músculo y ella es el fémur donde estoy conectado y yo soy el aductor, si me contraigo, una de las cosas que hago es irme hacia la zona media. Me voy para acá, ¿verdad? Hice esto. Me contraje y hice esto. La otra cosa es que si ella se va mucho para allá, yo le creo resistencia y la traigo para acá. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto en español si no me entendieron? Vamos a decirlo para si no entienden así, ya, un momento. 5 vueltas a la casa. No, entienden un momento. En asanas como esta, si yo me voy mucho para acá, ¿qué pasa con ese aductor? Si va de aquí a aquí, y una de las cosas que hace es traerla a la zona media. Pero si yo entro aquí, extiende, y yo quiero una flexión, ¿qué haría entonces esa liga? ¿Me ayuda o me echa varilla en el movimiento? Entonces, cuando hacemos Hanumanasana solemos tener en cuenta que solamente es una flexión y una extensión, no tomamos en cuenta los músculos que están en los laterales que también influyen en el movimiento. Muchas veces no logras Hanumanasana, no porque no le diste guasasa al bendito psoas, no porque no estiraste bien los isquiotibiales, sino porque a lo mejor el aductor puede que no tenga la fuerza, no tenga la flexibilidad y te va a echar la varilla, te va a estar haciendo resistencia. Tengo un ejemplo vivo de una chica que hace tela, que le estaba dando una clase y me dijo, profe, voy a hacer bien Hanumanasana, pero porque empecé este truquito y les metí temas de aducción y abducción y logró hacer bien Hanumanasana. Y me dijo, yo me he dado cuenta que siempre que hago primero cosas como mariposas y tal, se me da mejor ese split. Entonces, ¿por qué? Lo que les quiero explicar es la razón del por qué. Porque un músculo, lo que quiero que entiendan es que todos estos músculos que estamos diciendo, no hay un compartimiento. Aquí está el psoas. Aquí separado, donde está ella, está la banda iliotibial. No, toda esa gente está amontonada así. Y si yo dejo de trabajar a ella, toma la responsabilidad de hacer el movimiento. Alguien va a hacer el movimiento. Y alguien va a oponerse al movimiento. Siempre hay agonistas y antagonistas.
Y si dijiste, siempre alguien va a estabilizar, siempre alguien va a hacer el movimiento y siempre alguien se va a poner o se va a relajar para que el movimiento ocurra. En este caso, estoy explicando por la forma como se dirige el aductor y algunos abductores que son diagonales. Si yo no tengo, llámese el conocimiento de la técnica, llámese la fuerza, llámese la flexibilidad, ese aductor o ese abductor se va a oponer a que yo me exprese de esta manera. ¿Sí me sigue? Entonces hay que tener en cuenta que todos los músculos, ¿por qué? Y aquí entramos a algo súper vital y ya no vamos a biomecánica, con Blanca, Jesús, que tenemos confianza. ¿Cuál es la principal función de todos los músculos que rodean la cadera? Como ustedes la agarran, exactamente. Los músculos de la cadera están aquí, 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 por detrás, por el glúteo y por la zona media. ¿No? Todo eso está lleno. ¿Por qué hay tantos músculos alrededor de la cadera? ¿Cuál es la principal función de esos músculos? Estabilizar. Estabilizar. ¿Qué? Muy bien. La articulación, ¿pero por qué? Para mantenernos de pie. Una de las cosas para mantenernos de pie. Pero ¿qué pasa si no tengo esos músculos y me mantengo de pie? La cadera es... No te vayas, siéntate aquí. La cadera es así, recta. Es recta, así como, imagínense que él es el fémur. Es así, recto. No, de hecho, todas las caderas son distintas. Va a variar el ángulo. La cadera es como así. Y si bueno, mando para acá, y esta es la fosa acetabular, este es el cuello, y él es el fémur, esto va a variar. Todas las caderas son distintas. Todas. Esto va a variar. ¿Ok? El ángulo Q le dice. Eso varía según la persona. ¿Vale? No todas las caderas son iguales. De hecho, hay personas que tienen la restricción anatómica y nunca, por ese ángulo del brazo que tenés ahí, del cuello, nunca va a lograr el lobby split. No va a agitarse, va a haber un tope mínimo, pero es mínimo, pero es mínimo, coño, pero es. O sea, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿qué pasa? Si la cosa es así, el fémur es así, ok, los dos son así. ¿Qué pasa si el tronco de Jesús y los fémures fueran así rectos y no hubiera músculo? ¿Qué ocurriría? Se moviera como robotcito. Se cae. Se cae. Si yo tengo algo, Se queda para los lados. se va para los lados. Si yo tengo y más, y ahora, eso si fueran rectos. Y si son así, se cae. Se va para los lados, exactamente. O sea, algún lado colapsa. Algún lado colapsa, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿cuál es la principal función? Estabilizar. ¿Cómo estabiliza? ¿Verdad? Que va bien. ¿Cómo estabiliza? ¿Cómo estabiliza? Bueno, va a depender del movimiento que haga. No, pero si está paradito, Si está parado, ahí. ¿cómo estabiliza? Se contraen las Se muslos. contraen. Se contrae. ¿Se contrae para qué? ¿Para hacer qué? Para estar en Flexión. Rígido. Se contrae para hacer esto. No te emociones. Esto, literalmente. ¿Qué está ocurriendo ahí? Estoy coaptando, estoy manteniendo la cabeza dentro de la fosa. Todos los músculos siempre dentro de la cara están haciendo esto. Se están yendo hacia adentro. Están comprimiendo esto. ¿Para qué? Para que no colapsen hacia los lados. ¿Sí me siguen? Entonces, el estar mucho tiempo sentado, el estar mucho tiempo en una misma posición, crea un desbalance en alguno de estos músculos. Porque si ellos tienen que estar todo el tiempo así para que esa fosa no haga esto, porque recordemos que es una cabeza y una fosa, perdón, una esfera y una fosa, si yo no tengo músculos que constantemente me estén luchando para mantener eso allá adentro, se va a ir hacia un lado, crea una inestabilidad. Si crea una inestabilidad aquí, se va para acá, si va para acá, se va para abajo. ¿Sí lo ven? Y también para arriba. Entonces, eso tengo que entender que todos los músculos siempre están haciendo esto, siempre están activos, llevándome, buscando coaptar esa cabeza dentro de esa fosa. Todos los músculos de la cadera. Hay posturas que son más estables y posturas que son más inestables. Y antes de entrar con las asanas, un poco de esa parte de que es una articulación estable y una articulación inestable. Digo esto.
subimos en la cadera. Si yo tengo X articulación, no importa cuál, la que su imaginación les lleve a creer que es. ¿Qué es alinear? En este sentido biomecánico, no me metan en el mundo del yoga. Aunque sí, y se cree que yo lo interpreto así. Pero hasta yo no tengo nada pena si la Haciendo el trabajo por Rosa. también. Ay, dije la cagué. Otra vez, no puedo más. La cagué. Yo lo edito, pero más grande. ¿Qué es alinear una articulación? ¿Buscar qué? Yo alineo para buscar estabilidad, exactamente. Cuando hablemos de articulaciones aquí y a Israel les empieza a hablar de estas asanas y de los movimientos, él va a empezar a jugar con la estabilidad de las articulaciones. ¿Cuándo soy más estable? ¿Cuándo estoy alineado? ¿Cuándo estoy más alineado? Cuando una articulación que está diseñada de una forma recibe a la otra articulación para recibirme de una forma, es decir, con una moción. Si Dios se pone así y yo estoy aquí, así, podemos mantener el peso bastante tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Está mi mano así, está su mano así, estoy diseñado yo para llegar de así, está diseñado para llegar así. Si yo empiezo a hacer esto, quédate así como estás. Empiezo a perder esa alineación, ¿verdad? Creo un vacío, una luz ahí. Pierdo la estabilidad, gracias. Imaginemos una rodilla que es lo más fácil y después lo más con la cadera. Si yo empiezo a ver una rodilla, si yo estoy en Tadasana, súper estable, puede venir Jesús, puede venir Dios, me va a empujar y yo me voy a ir seguro de los pies, pero mis rodillas van a estar súper estables. Si yo estoy en Utkatasana y alguien viene y me hace por la rodilla de una, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque empiezo a perder estabilidad en la articulación a la medida en que yo empiezo a moverme. ¿Sí me sigue? Los estabilizadores son... ¿Quiénes estabilizan? Los músculos estabilizan. En los estabilizadores están ligamentos, tendones, ese tejido conectivo que no puedo contraer. Hay unos estabilizadores dinámicos de los músculos que sí son los que me crean la estabilidad de la articulación. Por eso le decía que los músculos que rodeaban la cadera de Jesús están contraídos buscando mantener esa estabilidad dentro de la cadera. ¿Okay? Entonces, los músculos de la cadera están constantemente en contracción para mantener esa gente ahí. Estas asanas requieren, en realidad, no son asanas, pero eso está inmiscuido en lo que es asanas avanzadas. No son asanas sencillas, son detalles. Trikonasana, todo el mundo hace Trikonasana aquí. Pero ustedes se dan cuenta que siempre hay detalles, ¿verdad? Siempre la rodillita, la cadera, empiezo a ir hacia un lado, y es esa capacidad que tenemos para llegar a esa asana. Vamos a empezar con el triángulo. ¿Qué movimientos tiene el triángulo? Vamos a ver, Jesús, déjalo un momento. ¿Cuál? Jesús chocolate. Vamos a empezar con el tema de la línea media y de los movimientos que hay. Hoy traje la línea imaginaria. Esta es una línea imaginaria. Lo primero que utiliza es una persona que haga, como pasear, ¿verdad? Como un perrito. Si él está en postura anatómica, y lo primero que le hacemos es que lleva las... No está llevando, ahora las veo. No está llevando la Lanza el volador. Chamo, No, ya. Edita. Le ponemos un punto No pasa nada. Separar las piernas. Separa el compás. Si yo tengo la línea media imaginaria y ¿qué movimiento aleja de la zona media? Esta es la línea media. ¿Qué movimiento? Abducción. Abducción. Cierta abducción. Ok. Vas a hacer que conoce más seca. Este pie mira hacia el frente y el otro mira hacia allá. Ok.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la pierna izquierda o el músculo izquierdo? ¿Hacia dónde empezó a ver? Rotación externa. Buenísimo. ¿Cuántos movimientos hay en la cadera entonces? Vamos a ir diciendo reducción, rotación externa, interna. No, en ¿A qué tiene interna? ¿Qué tal, no? Ok. ¿Y ahora? Vamos a hablar solo de triconación. Exacto. Oye, yo dije claro, porque Sí, sí, sí. eran todos los movimientos. No, vamos a ver los movimientos de Jordani. Calma. Sí, cuando él hace la inclinación lateral, está acercando la línea media al músculo. ¿Qué hay ahí? En la cadera. Lateralización es la columna. Él está haciendo un movimiento aquí en teoría. Está flexionando acá. Una flexión. El negro. Entonces había la reducción, había Rotación externa. y flexión. En la cadera, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Así lo hace normalmente, el tuyo, el que te haga feliz. ¿Qué ocurre si yo me pongo de lado con la pelvis de él? ¿Qué está ocurriendo? ¿Con qué, perdón? La pelvis, el pubis. ¿Está completamente viendo hacia allá o está viendo hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Esto está viendo hacia allá o hacia allá. Hacia abajo. ¿Dónde está ocurriendo el movimiento entonces? Hay una rotación lumbar hacia el lado izquierdo en este lado. En el caso de Jesús, en específico, la lumbar rota. ¿Por qué? No sé si es porque está frío, que no la práctica de él. Él me dijo que estaba todavía muy angostra la posición, pero de buenas primeras lo que vamos a ver de ese ejemplo es que para llegar allá abajo, ¿verdad? Hizo esto. Entonces, si hago esta, hago una rotación en la columna, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con esta cadera? Si llevo la línea media hacia el músculo que hay. Si llevo la línea media hacia el músculo. Mira que se mueve aquí. ¿Qué se mueve aquí? Hay una rotación, se traduce en una rotación interna de la cadera también. Para sostener el tronco. Dice, lo que pasa es que están viendo más el tronco que la cadera. Una de las dos cosas. Sí, no, claro, pero como Vicente está haciendo énfasis en la cadera, está preguntando sobre la cadera. Por eso no vieron la rotación. Se ve el movimiento del tronco. Lo que te dice, lo voy a hacer. Vean la cadera. Recordemos el concepto. Rotación interna, acerco la línea media al centro. Rotación interna. ¿Estamos claros, no? ¿Qué pasa si yo empiezo a bajar esto? ¿Sigo en rotación externa? No. ¿Qué hago? Rotación interna. Acerqué la línea media lo más que pude. Ahí es una rotación. Se pierde la intención del asana, ¿sí o no? La intención del asana era esta. Era la reducción, era la rotación externa y la flexión.
Una la eliminé completamente e hice todo lo contrario. Hice una rotación interna en la cadera. Llegó el... Ah, de todo. Sí, pero solo 2. Y no es un error, no lo vamos a llamar error, es una compensación muy común aquí en triconazo. Y es algo que ocurre mucho, sobre todo porque la gente no llega aquí abajo y quiere llegar. Y si ve que el instructor o el otro practicante llegó al piso, más todavía. ¿Hacen esto? ¿Sí o no? Sí. Y a la vez de las rodillas. O sea, flexiono las rodillas. ¿Qué ocurre si yo flexiono las rodillas con las caderas así? Y el tema de la estabilidad. Ya se deja de perder la dirección y pierde la estabilidad. Totalmente, hay una inestabilidad articular grandísima. Si una persona está así, vamos a estar dándole clase a una persona mayor, una persona con sobrepeso, joven con sobrepeso. Y yo quiero hacer que conozcan así. Si yo entro aquí, hay una inestabilidad articular en el tobillo, en la rodilla y en la cadera. Si uno ve por un lado fácil, algo suena. ¡Ah! Ese fastidio se llegó, me lesionó. Porque entendamos algo. Y tiene que ver con la cadera, la rodilla. Si la rodilla no está alineada, una forma de ver la alineación es que la rodilla, como tal, siga los 2 dedos medios del pie. Si yo tengo la rodilla viendo para allá, vamos a hacer full verlo cuando hagan diosa. Si yo entro en la diosa, yo que soy un desayuno rodilla. Mis rodillas están viendo hacia allá y mis pies quieren ver hacia allá. No logro la alineación porque mi cadera no tiene la flexibilidad para estar ahí. Lo van a ver mucho en la gente. Ahora más, las rodillas se van más para adentro y los pies se van más para afuera porque ellos vieron que la diosa es así. Y las rodillas se van hacia adentro. Yo estoy aquí en una postura totalmente inestable para mis rodillas. Yo estoy aquí poniendo a sufrir mis ligamentos, mis tendones y mis meniscos. Dime, Johnny. No, aquí hablando de ¿Estás chateando? Mandando notas de voz mientras que digo esto. No, digo para todo, por favor, si sirve. Tú sueles decir cosas chéveres. ¿Qué dijiste? No, que lo que estabas comentando de la estabilidad, yo hablaste por aquí, cuando hablas de los estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos, entonces dije que se comprometían eran los estáticos. En ese momento que está la persona compensando, pero quiere llegar a una postura que su cuerpo no le da la capacidad. Correcto. Ciertamente son los estáticos los que se están viendo más influenciados, ¿no? Y es lo común que te suele decir una persona, me duele cerca de la articulación, me duele, y que suele ser un ligamento o algo que irritaste por eso. Oye, eso está bueno porque cuando tú estás dando clase y haces permanencia, a veces uno le dice a los practicantes, con exhalación baja un poquito más, baja un poquito más, baja un poquito más. Y la gente piensa que baja ahí y mete ahí a hacer, porque a veces tienen hasta 30 personas y no te da tiempo de inspeccionar que la gente esté alineada. Entonces empezar, y que no, estuvo buena la clase, pero salí como con un dolorcito, ¿no? Entonces me decía, no, porque ya tú no estás con tu dolor, porque a lo mejor ustedes que estaban dando trabajando a nadie. Sí, porque a veces pasa, yo estaba en clase, por lo menos Manasa, baja, y yo, pero es que no baja. Aquí bajo, Yo en su mente está en su en mi mente, pero y entonces la gente no, pero relaja, yo digo, pero que relajar, porque aquí no pasa. Lo que estás es frustrado. No, y la gente se pone como brava cuando tú no llegas porque piensa que es que uno no quiere. No, eso es muy. Súper accidente. A veces en la instrucción decir que baja un poco más, creen que el fin último es bajar. Y eso pasa mucho en triconaza. Creen que el fin último es la mano en el suelo. Y empieza a ocurrir eso que decía Vicente, la rotación interna por querer bajar la mano. Y como les digo, la rotación interna se empieza a ver, sobre todo con eso que voy a decir yo, que voy a bajar aquí, empieza a hacer con las rodillas así. Y las rodillas empiezan a apuntar para allá y el pie para allá. Se toma. Y el tema siempre, bueno, que he notado yo como la mayoría de mis practicantes es que el tema de la cadera, este movimiento
bueno, yo lo he adoptado y me ha gustado para ellos porque como que han aprendido con el tiempo, acá hago aquí, bajo aquí ya, y como que pierden como esa intención de mantener esa flexión aquí en la cadera, enfócate en esto y después deja que tu tronco llegue a donde llegue. Y ahí donde llegó, esa es tu base, después con tu brazo como que juega. O sea, trato de crearle la conciencia a la cadera porque la gente lo que busca es compensar con el tronco lo que hacía anteriormente esto y O flexionando las desestabilizar rodillas. completamente el cuerpo en el asa. Gracias, Fernando. Músculos agonistas y antagonistas. Ya hablamos de todos los músculos, vamos a meterlos en un grupo para no estar callándonos como que si fuera una evaluación de que no es cuádriceps y tal. Vamos a verlo por nombres de movimiento. Para yo llegar al asana se van a contraer unos músculos. Los músculos que hacen los movimientos que acabamos de identificar, ¿verdad? El rotador externo, los rotadores externos me llevan para acá, el que flexiona me va a llevar para acá. Pero una vez que llego ahí, ¿qué ocurre? ¿Siguen activos? No, se hicieron el desplazamiento. Me imagino No que se todos. Hicieron contraen, el desplazamiento, ajá. que se contraen Los. unos músculos específicos y la otra son, o sea, las para estabilizarse, ¿no? Uno busca la contracción para sostener, para Hay una estabilizar. co-contracción de los músculos que rodean la articulación y va a depender de la persona y de la capacidad de la persona para estar ahí y se van a contraer todos los necesarios para que tú no te muevas. No sé si han oído que a veces hay quienes dicen, no, que él sobreactiva mucho mi base, que siempre dicen el trapecio, las personas que son así. Entonces le dicen, mueven los hombros, aquí tienen una capacidad limitada porque tienen una sobreactivación. Esa persona va a expresarse distinta a los hombros. Esa es la definición de la semana que viene, bien. Para las personas que no tienen glúteos, esas personas que trabajan mucho en oficina, a lo mejor tú le pides una asana, vamos a hablar de esta misma, y hacen aquí y suelen subir para uno de los lados colapso, dependiendo de mi flexibilidad. O aquí, o aquí, porque no tengo ese control y empiezo a compensar de una forma. Lo normal sería que los músculos que me llevan hasta aquí, de repente llegué y se empieza a contraer los que rodean la articulación para mantenerme ahí. Si ya le pido movimiento, se contrae. ¿Qué hace la extensión? Y ya. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando bajo? De lado. Los flexores me están llevando, pero ¿qué además está ocurriendo? En el lado opuesto. Una extensión. Pero esa extensión, yo caigo así. No se activa, ella se activa para sostener eso. Ves que yo tengo confianza en la actividad frenera. Te doy una frenera, agarro una bienestar ahí. Pero te usa alguien que te traiga confianza. Tengo que salir. Para ver qué pasa. Por sorteo. ¿Quieren salir de eso otra vez? Sí. Tiene que empezar a hacerlo lentamente. Así que lo vamos a hacer. Como quiera. Yo estoy los músculos aquí, la frenera, y abajo hay todo, ¿verdad? Es malo, no es otra forma, ¿verdad? Menos invasivo. Para que yo ahora no me regales un momento. Si estoy aquí, imagínense que yo soy los músculos de aquí. Ahí, bajando. ¿Qué empiezan a hacer los músculos? Se van estirando. Empieza a hacer tensión para que yo no colapse como un saco de papa. Yo le estoy creando resistencia. ¿Sí me explico? Cuando yo llegue ahí, me relajo y empiezo a contraer lo necesario para que ellos no se vayan hacia el lado. Entonces está actuando como un sinergista. Exactamente, muy bien. 5 puntos para Gryffindor. Explica que es un sinergista. Por eso. 5 puntos menos para. Eso pasa cuando eres No sería Clifford. Entonces la respuesta era que para mantener arriba y la cumbre se contraen entonces todo para mantener la Claro, apareciste allá con la respuesta. Sí. Sí, ¿verdad?
Ok. Agonista, vamos a repasar esto. Agonista es quien realiza el movimiento. ¿Cierto? Realiza agonista, hay quien lo cacha más rápido por protagonista, pero no es protagonista. Es agonista. ¿Ok? El que se opone al movimiento es el antagonista. Pero él puede oponer o puede relajarse. Tan solo no participa de una manera activa en el movimiento. ¿Okay? Él se opone o se relaja, dependiendo de la capacidad de cada quien. ¿Vale? Y seguido a esto tenemos los sinergistas. ¿Quiénes son los sinergistas? Como dijo él. Lo que lo Ayudan al movimiento. Quienes ayudan, participan en el movimiento, pero no directamente. Puede ser estabilizando simplemente. Si yo voy a mover, vamos a ir pasando por Kristasana, por lo menos. Así que un estabilizador dice, empiezo a entrar auto-Kristasana. Voy aquí. Hay unos músculos que están estabilizando, sobre todo en la zona de la columna, empiezan a estabilizar para yo poder mover las caderas de la forma en que lo desee. Porque si ellos no estabilizan, y es la teoría o la hipótesis que hay con el famoso core, ¿ok? El núcleo, el powerhouse, como quieran decir, que es la zona abdominal. Exactamente. La hipótesis que hay dentro del core, del paper que uso esto que se llama core, que en verdad no es solamente la zona abdominal, vamos a salir de ese libro. El core va desde el músculo que va por aquí arriba, desde los estabilizadores de la columna y llega incluso hasta los isquiotibiales, ¿okay? No solamente la zona abdominal. Dicho esto, el core, el núcleo, son sinergistas en la mayoría de los movimientos. ¿Por qué? Porque ellos me estabilizan para poder mover. Es como que si yo voy a poner un bombillo, limpiar esta lámpara, ¿verdad? Y viene Amelia y me ayuda sosteniéndome aquí, sosteniéndome en la escalera. Ella es una sinergista de mi trabajo, porque ella está permitiendo, al darme estabilidad en la escalera, que yo cambie el bombillo. ¿Sí lo ven? Ok. En el cuerpo, vamos a buscar Kristasana, por ejemplo, es un asana que en verdad no es tan complicada como Utthita Trikonasana, que se puede ver mucho más fino para Instagram, pero no es tan complicada. Todos los movimientos que vimos aquí, todos los músculos que empezamos a mencionar aquí, y estamos hablando de la protagonista. Hay gente que compensa por otro lado, como cuando yo les hablo, me han hecho un cuento de la costilla que se pone para arriba y que se pone para abajo. Es un asana bastante complejo, aunque en el Instagram no vende. Utthita Kristasana se ve más cool, pero es una flexión y una extensión. Si yo empiezo a entrar y si mi columna no se ve estabilizada, yo puedo empezar a lo mejor a compensar por acá. ¿Lo han visto, sí o no? Sí. A lo mejor yo tengo un centro más contraído, yo puedo irme para acá. Y ocurre esto también. Los deditos de pie de atrás. Si yo empiezo a estabilizarlo mejor, empiezo a buscar la alineación donde es. Los sinergistas me van a estabilizar todo lo demás, lo que está alrededor de la articulación, en la periferia de la articulación, para que esa persona se pueda mover como es. ¿Sí me sigue? Sí. ¿La idea? ¿De quiénes son los sinergistas? Porque no le paramos. No importa. O hay gente que le para mucho y se le va la olla, literalmente. Que empiezan con, no puedo hacer paradas de mano porque no tengo abdomen. Israel va a mostrar más de una vez que el bicho no aprieta ni un ápice del abdomen y está parado de mano un minuto ahí. Ay, sí. Lo que quiero decir es que cada movimiento tiene su significado. Dependiendo de la persona y el estilo de vida de la persona, puede que se sinergista. O no lo está ayudando o se comporta como un antagonista. Igual, cuando hacemos una asana por primera vez, esos sinergistas actúan como agonistas. Quien hace por primera vez una actividad física, X, vamos a hablar de yoga porque estamos hablando de yoga. La primera vez que hicieron yoga, al día siguiente, Te dolía todo. le dolía todo, ¿verdad? Y la clásica es, bueno, el músculo que no sabía que tenía, no, que se hace yoga el demonio.
que los sinergistas te estaban protegiendo de esas asanas y se contraen, de esas posturas que uno conoce y se contraen y te empiezan a dar estabilidad. Hasta el momento en que pasan a ser sinergistas, ¿verdad? Con la práctica, pasan a ser sinergistas, ¿verdad? Y ellos dicen, por Dios, tú te reemplazas, no te relajas, te vas para allá. Y te permiten expresarte de la manera que es. ¿Sí me hace la idea? Sí, que era lo que hablamos al principio de la respuesta del sistema nervioso. Un poco, haga la cosa, exactamente. Okay. ¿Qué movimiento hay? Vamos a buscar un espacio. ¿Qué movimiento hay en esta asana? ¿Alguien que le quiera realizar aquí? Sin miedo al éxito, ¿sabes? Mira, quítate esos lentes porque yo creo que tienes una mano así que estás de rumba así, bro. Tengo fotofobi, entonces me pica mucho los ojos. Con las medias no tenemos algo. ¿No? ¿Seguro? Sí. ¿Qué movimiento podemos identificar en la cadera derecha de Flexión. flexión? Voy a anotar. Cadera derecha. Si se me olvida que es derecha, no. Vale, ya. Flexión. ¿Qué más hay de esto? Vamos a hacer algo para... Esa calladita. Si está mal es un estornudo. Está bien. Esa es la línea media del cuerpo. ¿Qué está pasando con la cadera ahí además? La cadera derecha. Está rota, está rota. Ajá. El fémur ve. Hay mínimo rotación interna, pero hay algo que es más evidente que la rotación externa. Si esta es la línea media. Y es aducción. Está creando un espacio para que baje. Sí, porque lo ves de aquí y lo ves más. Claro, pero si te pones así lo ves más. Sí, es mínima. Aquí Si se estás ve, de frente, es mínima. Pero igual si no crea ese espacio sería un corredor. Ajá. Se pierde la intención del brazo Exacto. y pasa a ser el brazo. Exactamente. ¿Qué está ocurriendo con la cadera izquierda? Tensión. Extensión. Veamos, ponte lateral un momento. Porque ustedes cambiaron ahí. Pudo haber usado este ejemplo. ¿Te acuerdas de la imagen? ¿Se acuerdan de la imagen que vieron? ¿No? Vamos a ver. Ok. Esta es la línea media de ella. ¿Qué está pasando con su cadera aquí? ¿Va para atrás o para adelante? Va para atrás. Atrás. Mira, se mantiene aquí. Se va hacia el piso. Se va hacia adelante. Y si va hacia adelante, ¿qué es? ¿Es flexión o extensión? Extensión. Si va hacia adelante. Si va hacia adelante, extensión. Es flexión. Para que te vean ellos con la otra cadera. ¿Ya sí? Ahora viendo hacia acá. Para ahí. No, tiene que ser para aquí. Ahí es el pastelito. Miren. Esta es la línea media de ella. Miren lo que está ocurriendo en la calle. Así sería neutro. Así sería extensión. ¿Hacia dónde está yendo? Hay una flexión, ciertamente. Flexión. En la izquierda, mantiene la cadera. ¿Por qué se siente entonces que a uno se le va a salir el psoas y se va a caer en el piso el psoas? Ahí explotado. ¿Por qué se siente tanto ahí? ¿De qué? No me lances palabras así como me dices ahorita activa. No me lances palabras que abarcan todo el universo y no, son más específicos. Te tiene 200, tiene 500, tiene 1000, tiene pilates de suspensión, pilates de volteado, Ya se me olvidó. Analicemos. ¿Por qué otra persona cuando habla de empezar a caer a la niña? Venga, a ver. Hay una
ya identificamos que adelante, como dijo Jonathan, ocurre otra serie de movimientos que no es solo flexión, que es lo que solemos pensar cuando hacemos taza, solamente va a haber flexión, no. Hay un poquito de rotación externa, en algunas personas en ellas no hay rotación externa, en ellas solamente hay evolución y hay flexión de la cadera. Aquí al lado, ¿por qué muchas personas suelen sentir entonces que el psoas o los flexores de la cadera se estiran tanto? ¿Tú lo sientes? Por la extensión de la rodilla. Por la extensión de la rodilla, y qué principio hay por ahí, que hablamos, una cosa de insuficiencia mecánica, ¿no? Fuerza y Exactamente. Porque ella, a pesar que tiene mucha flexibilidad y tiene mucha práctica, todos conocemos a ver, sabemos eso, mire, si yo sigo la línea media del cuerpo, sigue aquí. Si hubiera extensión, la línea media en la cadera, si hubiera extensión, se va a tocar con una capada de capotazo, ¿no? ¿Sí? Se va a tocar, voltea, allí el cuello, no hay. Pero aquí hay una caída. Si ella flexiona, se pierde la flexión en el psoas, ¿verdad? La insuficiencia mecánica que hay en los músculos biarticulares de aquí y de aquí es lo que te crea esa sensación, o en realidad ese estiramiento de los flexores de la cadera. Pero aquí en la cadera izquierda no hay extensión, hay un poco de flexión. ¿Okay? Sobre todo porque además ella es full flexible, si se dan cuenta, el cuerpo empieza a ir también hacia abajo. Ella está rotada un poco hacia abajo y va hacia abajo. Entonces ella incluso está así. ¿Okay? Una flexión, pero también hay, como dijeron por allá, una extensión de la rodilla. Extensión de la rodilla. Y por el principio que hablamos al inicio de la insuficiencia mecánica, se siente ese estiramiento que hay. Puede haber, si en el caso de Vero, como ella tiene bastante flexibilidad y puede bajar más, ocurre otra vez una rotación en la columna. Y si yo estoy aquí y roto en la columna, ¿qué estoy haciendo con respecto a esta cadera? Una rotación interna. Una rotación interna. O sea, aparece una rotación interna y una rotación en la columna hacia el lado en que está. Gracias. Y hay una rotación interna. Porque me empiezo a sacar la línea media hacia allá. ¿Sí? Como que si estuviera haciendo esto. ¿Me siguen la idea? Hasta ahora, usted que está haciendo aparecieron movimientos que no se veían, ¿no? Porque usualmente decimos una flexión y una extensión. Resulta que la extensión se pierde un poco. En realidad es la insuficiencia mecánica lo que te está dando el beneficio de la extensión que se hace. ¿Vale? Gracias. Ahí atrás hay un poco de pote. Ahí ya te busco. Ah, cualquiera. No sé si está fácil. Una tarayaza. El bailarín. Abre la cadera y por ahí van apareciendo nuevas cosas. Parece, ¿no? No, yo creo que hay una clase de tantistazo, flexión y extensión, dale, para todo el mundo. Ok, alguien que vea una tarayaza. Yo le pongo la manito. Sophie. Dale, Sophie. Ok, ¿lo podemos ver? Si necesitas, pues me avisa. Si te puedes me avisa y te acabamos. ¿Qué está pasando en la cadera izquierda? Izquierda, la que no suena. Extensión. Hay una extensión. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver ahí? Vayan un poquito más allá. Ya vimos que empiezan a aparecer cosas que no me acuerdo. Rotación externa. Rotación externa, ¿verdad? Se está alejando de la línea media. Perfecto. ¿Qué está ocurriendo en la derecha? Pobrecita, descansa ahí. Entonces, en la izquierda era, ¿no? Le cosa que a ella. Había extensión.
extensión de A la vía, derecha viene flexión. Rotación. Ah, no. rotación externa. Ajá, rotación externa. En la derecha vía, Flexión. Flexión. vamos, vuelve. Sería algo más, porque en verdad no. Esta sale como ejemplo, porque no sé qué. Que tomen la foto de la arena. Ok, no, sí pasaron. Miren la línea media. Y miren la línea media del cuerpo y miren la línea media de la pierna cuando se alejan, se acercan, se mantienen neutral. Se está alejando. Una pequeña Hay una rotación piel. interna. Sí, claro. Interna. O sea que si la estoy alejando, hay una, Aducción. por aquí alguien lo dijo, Interna. con un poquito de rotación externa. Porque la estás Por la forzando misma. más. Es como que el cuerpo quisiera orientarse. Bueno, de hecho hay gente que sube que esa rotación la hace más pronunciada. Exacto. Esa rotación externa la hace. Claro, porque sigue con tu idea. Porque quiere llegar. Pero Yo he visto muchos que hacen así, chat, se ponen el tiempo. Bueno, Claro, pero- pero puede ser también por la insuficiencia porque Podría si ser. no hay fuerza y no hay flexibilidad o hay poca de ambas, siempre el cuerpo va a buscar esa compensación para llegar al ácido. Como pensando, no tengo la flexibilidad, o hay un tope anatómico, tan solo ella ya sus lumbares, sus vértebras, llegó a donde tenía que llegar, pero ella tiene la capacidad para ir más allá. No empieza a girar, puede ir un poco más allá, puede ser un tope anatómico también, ya los huesitos empezaron. Pero eso sería parte de la compensación. Sería parte, no sé, Insuficiencia mecánica. no sería una compensación. No. Lo que compensa es cuando deseas realizar un movimiento, ¿verdad? Y tú la agarras porque no te lleva ni por el fundillo. Quieres realizar un movimiento y tienes algunos músculos que no te están permitiendo o no saben cómo realizar ese movimiento y otros sí se pueden activar para realizar ese movimiento. Ahí ocurre la compensación. Pero Ok. normalmente lo que se busca en la Triasana no es que la cadera esté totalmente mirándose al frente. Lo he visto en algunos videos, o sea, que ven como mal esa rotación externa. Entonces siempre dicen, ven ¿Por qué que la cadera sería, por mira. qué sería malo? Eso es Sabiendo, lo que me sabiendo de pregunto. la anatomía y dejando un poco el dogmatismo que haya. Y el tema del esteticismo, porque creo que también lo ven por ahí. ¿Por qué sería malo? ¿Por qué sería malo? Rotar como ella hizo. Quizás pierda estabilidad. Vámonos a el ejemplo de Olivar, el actual, de seguridad, estoy seguro. No, está súper estable, está. Pero la intención de la asana. Pero te digo, bueno, no. Bueno, ahí es importante que tenga en cuenta, más que todo el instructor, qué intención quiere trabajar. Porque si no tienes clara la intención, estás dejando la libre abierta a cada uno que haga lo que quiera con ese cuerpo. Si el instructor quiere trabajar con un fin único dentro de que sea cadera y columna, obviamente ahí él te va a decir, quiero que la cadera esté en esto por esto, porque te lo tengo que argumentar, no porque se me dé la gana. Pero hay quienes sí, he escuchado también de esas clases donde es esto y bueno, así es, y así debe ser. Ahí es cuando comprender que hay un panorama más amplio, eso es lo que Vicente está explicando. Pongamos ese ejemplo que está diciendo yo y vamos para el siguiente asana. Si yo voy a la Hanumanasana y dentro de mi secuencia metí esta asana para llegar allá, porque comparte ciertos movimientos, ¿verdad? Hay una flexión y hay una extensión. Ahí yo podría tomarme el atrevimiento de decirle a la persona, hazla lo más recta posible. Porque mi intención va a ser en algún momento llevar la Hanumanasana que, sin embargo, que se caiga un poco el movimiento de la pelvis, se busca que esté lo más en la posición sagital que se puede, ¿verdad? Si solamente estás dando una clase y este es tu asana cumbre y no te causa nada de esa compensación hacia un lado, no va a pasar nada. O sea, lo que quiero decir es que es seguro. No va a pasar nada. Conociendo la anatomía, o sea, ella puede estar ahí
y no le va a pasar nada. No es que se va a lesionar una lumbar. No va a pasar una rodilla. Sí, me gustaría agregar otra cosa también, que es con el tema de equilibrios laterales. Si por ejemplo hay un exceso de lateralización del tronco, de un lado y del otro lado no existe ese exceso de lateralización, ahí podríamos empezar a tener entonces sí desequilibrios corporales. ¿Okay? Podríamos estimular los desequilibrios que ya existen, que eso es otra cosa. Si nuestro cuerpo sencillamente, no sé, de un lado, poniendo el caso que estamos agarrando la pierna derecha, él lateraliza hacia la izquierda y el tronco lateraliza hacia la derecha en el proceso de agarrarse el pie. Entonces en ese punto, si eso pasa de ese lado y del otro lado no, y llegamos al, entre comillas, misma profundidad de la postura, primero tenemos un desequilibrio entre costados, ¿okay? Que podríamos tomar en consideración. Y si seguimos, vamos a decir, reafirmando ese patrón, podríamos producir un mayor desequilibrio aún. Entonces sería una cuestión de revisar esos casos. ¿Eso quiere decir que es estrictamente malo hacerlo una vez en cuando que te así un poquito lateral? No. Simplemente estoy comentando como si imagínense que hicieran una trayectoria todos los días, 1 o 2 minutos en esa posición, generando ese desequilibrio que solo lo marcarán de un lateral. Ahí van a ver una diferencia. Ojo, esa misma diferencia puede existir si marcaras la trayectoria una vez, o sea, de un solo lateral todos los días. No, pero eso es bien interesante porque a mí me pasa con la pierna de base derecha, que siempre tiendo a llevar el pie hacia un lado. Y tengo eso que dice Israel, y lo he tomado como costumbre, y realmente no es tan correcto, no es tan bueno, porque ya es como una maña que me influye para ciertas otras cosas. Yo no estoy diciendo que sea malo. No, no es malo, exacto, no es malo, porque yo lo he tomado como una compensación que hace el cuerpo. Pero sí me he dado cuenta que eso me influye en el desarrollo de ciertas otras cosas. Que hago de un lado y que de otro no hago por ese detalle. Les aconsejo que tomen la idea de los dos. Uno te está diciendo que no es malo, o sea, que tengas prevención, que estés precavido. Y el otro profe te está diciendo que respetes la intención de lo que quieras hacer. Y es lo que quería decir. Si mi ASE no llega hasta ahí, y yo veo que ella está yéndose hacia un lado, y bueno, eso es lo que yo puedo hacer en ese momento. Tiene un toque anatómico, porque el cuerpo está ahí, la llama está ahí. Si yo a lo mejor tengo otra intención, donde voy a llevar de nuevo atrás, no me interesa más bien de que no rote y que se mantenga en eso, porque quiero que trabajen los músculos que lo mantienen ahí, ahí sí le hago la corrección. ¿Okay? Pero sabiendo de anatomía, sé que ella puede estar ahí y no le va a pasar nada, sin miedo. Ella, él, quien sea, puede estar ahí y no va a pasar nada. Tomando como prevención lo que les dije ahí, sobre hablar un poco más de eso, de que a lo mejor si no la oye, que hago ahí, tipo yin yoga, 7 minutos, hacen una yin yoga, agárrate. Aquí 7 minutos, pues ahí sí puede pasar algo. Hay un problema con los estabilizadores estáticos en las articulaciones que empiezan a entrar en el cuerpo. Pero eso se escapa un poco de lo que estamos hablando. ¿Sí me siento? ¿Quién quiere mostrar a Manasana? ¿Quién es? Jesús. ¿Tienes un blog? Dale una silla. Una silla. Un blog. Eso, por favor. Sí, que estando frío tampoco. Ya se fría. ¿Quieres O dos. para la mano? ¿Quieres que te cargue? Como bocadito. Ella está como ahí con lente. Primero muerte caliente. Pasa. Vamos con la cadera derecha. ¿Qué viene en la cadera derecha? Flexión. Flexión, ¿no? Marcadísimo. Uno. Alguien me preguntaba, ¿qué pasa si está ahí como hacen los bailarines? ¿Qué pasa si está ahí y ella se va hacia atrás? ¿Se pierde? ¿Pasa a ser una extensión? No, ¿verdad? Tiene que pasar de la línea recta. Eso me preguntaron hace poco y me dijeron que
reforzado. ¿Qué más estamos viendo? Otro bloque, por favor. ¿Qué está pasando con la línea media de su rodilla? ¿Tiene una rotación? Una rotación externa. Con la pierna para atrás. Claro, ahí la tengo por ya la comodidad de la relajó, pero la puede llevar al centro. Solo acotación. ¿Cuánto daño tenéis? Si nos vamos a la contraria, ¿qué pueden ver ahí? En lo que estamos viendo, recuerden que ustedes no tienen una zona perfecta como un dibujo, no. Trabajen con lo que ustedes hacen y con lo que ustedes ven. Que ven ahí, extensión. Ya la escuché respirando pura. También tiene rotación Interna. Veamos algo más ahí que está súper conectado con las caderas. ¿Qué está pasando en la pelvis? ¿Sus nachas se esconden o se salen? Se esconde. Se esconden. ¿Tienes que tener los glúteos ahí? Sí. Sí. Entonces hay una, cuando hago esto, ¿qué es? Retroversión. Retroversión. Ya se relaja, que hacia el otro lado. Profe, bueno, Ya va, no, sí. profe, ¿por qué rotación externa? O sea, si se aleja de la línea media, pero no vi la rotación hacia afuera, sino hacia Sí, adentro. yo la vi hacia adentro también. La de la rotación pierna de de atrás. De la derecha. Esa es la rodilla, vamos a ver. Sí, porque no se ve. Se veía más como hacia Pero adentro. era así. Sí, no hacia afuera. Nana, disculpa. Bueno, a lo mejor ahí no lo hace. Mira, esta la saca y esta Esta la la saca. la rodilla. Ah, pero ahí sí está perfecto. Ajá. Es que se ve como desde la Pero se ve como porque se ve como una. O sea, se separa de la línea media, pero rota hacia adentro. Es como si Esta fuera rodilla, pero será que se metiera. No está rotando hacia adentro. Hacia adentro. Se separa de la línea media, pero está rotando. Lo que estás viendo es, hay una flexión de la rodilla, Ajá. pero la línea media ciertamente está apuntando bien. Ya. Claro, que Ponte esta cadera la tiene diferente. Ponte O sea, No, pero no, se veía diferente. Sí, ella baja un poquito. ¿Sí lo ves? porque esta la puede hacer. En su casa. Y no se ve tanta retroversión. Gracias, chicos. Descansa, relájate siempre. Y shavasana. Hay una rotación externa con el recto de frente, ¿no? Lo que estabas viendo tú era lo que estaba ocurriendo con la rodilla. Al flexionar se hizo esto con la rodilla. Estoy rotando externamente la cadera, míralo, Sí, pero sí, la sí. rodilla se está yendo hacia adentro. Sí. La rodilla no está. ¿Sí lo ves? Hacia la línea media. ¿Sí lo ves? Sí, porque ella está como así. Quizás en la otra pierna se La otra pierna ella estaba así. Lo que pasa es que un poco más complicado que... Sí. Aquí no, esta información que no nos gusta decir, avísalo. Bueno, la dejamos cuando la dejamos. No, hablen solo de la rodilla rota. La rodilla rota. La rodilla La tibia estaba en rotación, rotando internamente. Pero sí, Pero la cadera estaba en rotación externa. externa. pero la rodilla. Ojo, que no es complicado. Me voy a defender, calma, la rodilla rota, pero poco, no voy a empezar a corregirle a la gente las rodillas por ahí. El grado de la rotación de las rodillas es entre 10 y 20 grados, algo así, no es mucho. Y por eso no se le explica a los profetas. No voy a venir con una persona que está nota la llasa, le agarra, que es la rodilla y le ponen el pie. Agilza. Gracias. Sobre todo que se va a ver más en ciertas posiciones y eso. Pero Que no está aquí, rota mucho la rodilla, pero es más común que la falta de movilidad tenga cadera. Y es un rasgo que aumenta cuando flexionas, ¿no? Que además flexionas, rota más. es complicado. Su mayoría es flexión, extensión y ya que por Con la rodilla flexionada rota
más por el tema de la estabilidad articular. Le quitaste el bloqueo que te da el fémur y puedes explotar un poco más. Pero recuerden, por favor, fíjense, es preferible, fíjense, donde tú corriendo en la cadera y en el tobillo, a que le digas a la persona que no rotes bien la rodilla y le agarres el fémur y le empieces a mover, a manipular la pierna, porque se puede ir, en serio, ya hablando en serio, se puede ir un ligamento fácil, ¿okay? O un tendón puede molestar, puede irritar, ¿ok? Ya con eso. Gracias. Me gusta que viene esta conversación incómoda. Tema sensible. Que por aquí había algo. Alternar los movimientos en la encuesta de... En el caso de ella, que una cadera estaba más adelantada que la otra, no se diría que había una abducción. Abducción. Los movimientos que faltaron son esta vez. Exactamente. En las dos. Es que lo hizo en los lados, ¿no? Tenés que Sí, anotarlo, sí. ¿no? Pero sí, hay una abducción y una abducción. Que era lo que Vicente explicaba con la liga. Exactamente. Ok. ¿Sí? ¿Verdad? Que no lo sé bien. No, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a alguna de las asanas que acabamos de ver? ¿Se entiende el trabajo de las caderas? Vean que en todas las asanas empezamos a decir más movimientos y con la explicación de la insuficiencia mecánica ustedes llegaron a una solitaria porque se siente el tema de que uno se estira mucho y qué pasa si pongo la rodilla en el piso y porque no está intensa. Entonces, cuando hagan trabajo de asanas a nivel anatómico, no tomen en cuenta solamente el plano que está ocurriendo, el plano principal donde se ve el asana, porque vean que hay otras cosas. Como que los aductores me frenan, ¿no? O sea, son antagonistas en la flexión. Hay que tener en cuenta esas cosas. Okay, la reducción, los aductores también se comportan como antagonistas en la extensión. Empiezan a jalar de traer hacia adelante. Si llego por acá, ellos me crean una resistencia. Entonces, tengan en cuenta no solamente trabajar aquí y tener en cuenta que también hay que buscar estos lados y las rotaciones que son súper importantes. En casi todas vieron rotación y casi nunca hacemos rotaciones cuando estamos preparando una clase, sobre todo a nivel anatómico. Siempre vamos como que flexión, extensión, o abducción, aducción. Y en todas las asanas que vimos se vieron rotaciones. ¿Okay? Sí, 5 minutos. Tirar la pierna, tomar agua, ya no. Tú repites algo.